tal? Bienvenidos a las celebraciones de nuestras fiestas patrias. El día de hoy vamos a conocer en detalle cada uno de los alimentos que se consumen durante todo este mes de septiembre, en donde celebramos nuestras fiestas patrias. Pero para conocer eso en detalle, vamos a recorrer paso a paso todos los pormenores de estas fiestas patrias en nuestro país, con todos los alimentos, y ustedes van a poder conocer en detalle cada uno de ellos. Vamos, recorramos, y a continuación viene nuestra nutricionista especialista en el tema, Constanza Martínez. ¡Vamos! Hola amigos de Acucheck, bienvenidos. Este es nuestro último Facebook Live del año. Le damos la bienvenida. Lo que queríamos hacer a través del video que ustedes vieron es principalmente estar hablando del tema que se nos viene la próxima semana, que son las fiestas patrias. Y para eso quisimos ver qué es lo que comúnmente nosotros estamos consumiendo, cuáles son nuestras preparaciones típicas, y verlo de un punto de vista en cuanto a la cantidad de calorías y carbohidratos que nos va a estar aportando los diferentes alimentos, y vamos a estar viendo qué podríamos estar ayudando nosotros en el día a día o en estas preparaciones para contribuir a que nuestra glicemia esté dentro de los rangos de normalidad. Para eso vamos a comenzar con la famosa empanada de pino, porque no hay 18 sin empanada. Por lo tanto, vamos a estar viendo dos tipos de empanada. Vamos a ver el tema del peso y cuánto nos va a estar entregando y aportando en cuanto a los nutrientes que ya había mencionado. Entonces, dentro de la empanada de pino, la primera imagen que vamos a estar visualizando, nos va a estar entregando, esta imagen es más o menos una empanada promedio entre 120 gramos, que es una empanada mediana. Me va a estar entregando a mí, me va a estar aportando dentro de los nutrientes 650 calorías y 75 gramos de carbohidrato. Ahora, si lo comparamos con la empanada de pino que vamos a ver a continuación, nos va a estar entregando 220 calorías y 30 gramos de carbohidrato. Si hacemos la comparación de las empanadas que vimos, de estas dos, el peso de la segunda empanada es de 80 gramos, la primera era de 120. ¿Cómo puede haber tanta diferencia? Eso principalmente por la preparación. Si nosotros vemos en detalle cómo es la composición de la empanada, la primera tiene azúcar. Y esto lo vamos a encontrar muy frecuentemente, sobre todo en panaderías o en lugares que nosotros vamos a ir a comprar, porque el azúcar va a servir para poder amortiguar la cebolla y así no sea tan fuerte al momento de estarlo consumiendo. Por lo tanto, una muy buena recomendación sería, si es que lo vamos a estar consumiendo, lo vamos a ir a comprar a algún local, ojalá preguntarle cómo fue la preparación para poder así saber si es que debemos contabilizar la cantidad de azúcar o no. Ahora, dentro de la empanada de pino que nosotros vimos en el segundo lugar, tenía 30 gramos de carbohidrato. ¿Y por qué se debe tanto esta disminución? Principalmente también va a ser por el grosor de la masa, de la harina, por la cantidad y el aporte que tiene la harina. Principalmente la empanada lo que va a estar entregando o nos va a estar aportando en cuanto a los carbohidratos va a ser por la cantidad de harina que vamos a estar dentro de la preparación en sí, cuánto es lo que nos va a estar aportando. Por lo tanto, mientras mayor grosor sea la empanada, mayor va a ser el aporte de los carbohidratos. Además, debemos determinar que la empanada tiene harina, que sería la masa, va a tener carne, va a tener cebolla, huevo, aceituna, por lo tanto puede ser contabilizado como un plato principal. Por eso hay que tener mucho ojo cuando si es que lo vamos a servir como aperitivo, podríamos estar entregando altas cantidades de carbohidratos como también de calorías. Hay diferentes tipos de empanadas que podemos estarlo consumiendo en el 18. Una también bastante típica es la empanada de marisco. Esta nos va a estar aportando entre 513 calorías y 36 gramos de carbohidratos.
Esto, principalmente dentro del peso, es bastante similar a las empanadas que vimos en las primeras imágenes. Sin embargo, el aporte calórico es mucho mayor y esto se debe principalmente por la fritura que vamos a estar encontrando con las empanadas de marisco, que generalmente son más fritas que de horno. Otra de las preparaciones bastante comunes que lo más normal es que lo estemos encontrando de forma de aperitivo son las sopaipillas. Las sopaipillas, dentro de las imágenes que nosotros estamos observando, la sopaipilla está alrededor de peso, son de 12 gramos. Eso, en cuanto al aporte de nutrientes, son de 97 calorías y 15 gramos de carbohidrato. En la misma imagen ustedes lo van a observar que está con pebre. Sin embargo, eso no lo vamos a contabilizar porque en general el pebre tiene verduras y las verduras no son de alta cantidad. Nosotros no consumimos un aporte tan elevado como para poder contabilizarlo. Por lo tanto, la sopaipilla es el referente en cuanto a los gramos de carbohidrato. Dentro de la imagen son bastante pequeñas, son muy cóctel y no son la que usualmente nosotros consumimos. Por lo tanto, la idea es que ustedes vayan viendo con este tamaño de sopaipilla, vayan asimilando cuántas podrían caber dentro de la sopaipilla que ustedes vayan a consumir dentro de estas fiestas patrias, ¿ya? Y así poder ir sumando los gramos de carbohidrato para así tener un aporte ya mucho más real. En cuanto a otra preparación típica es el choripán. Este nos va a estar aportando 551 calorías y 26 gramos de carbohidrato. Principalmente el que le da el aporte de gramos de carbohidrato va a ser el pan. Y lo más comúnmente que nosotros utilizamos es el pan marraqueta o pan batido o pan francés, dependiendo de cómo ustedes lo llamen. En cuanto a la longaniza o el chorizo o el choricillo, lo que ustedes vayan a consumir o acompañar este pan, nos va a estar aportando principalmente grasas y calorías. Por lo tanto, por eso es tan elevado en el aporte de calorías y no tanto de gramos, si es que lo comparamos entre calorías y gramos de carbohidrato. Sí es necesario reforzar de que ojalá se tenga un acompañamiento de este choripán mucho más saludable y no caer en el típico que yo sé que lo consumen bastante, que es con mayonesa, porque ya vemos que 550 aproximadamente nos va a estar aportando el choripán en sí con el pan y la longaniza o el chorizo. Por lo tanto, si le agregamos mayonesa, esto nos va a estar aportando mucho más. Ahora, yéndonos y saliendo de los aperitivos, lo que normalmente nosotros ocupamos como aperitivo, nos vamos al plato de fondo. El plato de fondo en sí es bastante variable porque va a depender de la cantidad de ensalada que tengamos en la mesa, los tipos de acompañamiento que vamos a tener, pero lo más común es estar ocupando la papa cocida o el arroz. Y también vamos a estar viendo, y ustedes se van a fijar dentro de los platos que tenemos para poder comparar, una de las preparaciones más comunes que tenemos para acompañar el trozo de carne va a ser de la ensalada de papa mayo o la ensalada de choclo. Eso hay que recordar bastante de que esos son cereales, por lo tanto la ensalada de choclo debe ser considerada como de alto aporte de carbohidrato. Recordar la medida de tazas, como la misma técnica que hemos trabajado durante el streaming o el Facebook Live anterior, de estarlo midiendo a través de las tazas. Además, debemos considerar que ojalá podemos tener mucho más acompañamientos que nos va a estar aportando mucha más cantidad de fibra, por ejemplo la quinoa, que eso podría ser un buen acompañamiento que normalmente no lo estamos entregando en las casas. La manera de distribuir el plato también debe ser ojalá un poquito mejor distribuido o mejor planificado. ¿Qué significa esto? Si ustedes se fijan en la imagen que tiene 3 platos, la mitad del plato va a ser de verduras, está de verduras. Y las verduras son de todos los colores
posibles, porque cada verdura me va a estar aportando a mí un nutriente específico que va a ayudarme a mí, va a ser beneficioso para mi salud. Por lo tanto, ojalá lo ideal es estarlo consumiendo la mitad del plato y de todos los tipos de ensalada, no quedarnos solamente con la lechuga, ojalá ir variando bastante porque eso nos va a dar diferentes texturas, diferentes sabores y además que nos va a estar entregando estos nutrientes que yo les había mencionado anteriormente. El cuarto de este plato también, como ya habíamos hablado un poquito, puede ser de los carbohidratos. En las imágenes yo misma ocupé el tema de la papa mayo o del choclo para poder así establecer y que sea mucho más fácil de entender de que esto van a ser carbohidratos y no son ensaladas, que es lo más común que tendemos a consumir. Y el cuarto del otro plato, que nos faltaría el restante, va a ser de carnes, ¿ya? Van a haber diferentes tipos de carnes también que nos va a estar aportando más o menos calorías, que eso es lo que también vamos a estar viendo a continuación. En general las carnes no contabilizan carbohidratos, no es algo que vayamos a generar o que vaya a generar una respuesta glicémica muy elevada después de haberlo consumido. Generalmente cuando nosotros nos educan o comenzamos con este conteo de carbohidratos, las carnes las eliminamos porque en realidad son bastante pocos los gramos que contienen. Sin embargo, aún así debemos respetar la porción. Y esto principalmente por la cantidad de calorías y de grasas que van a aportar los diferentes cortes de carne. Hay unas carnes que van a ser muchas más magras y grasas que otras. Por ejemplo, la longaniza, la chuleta de cerdo, el tuto de pollo, el costillar de cerdo son carnes que nos aportan un mayor contenido de grasa y por lo tanto también nos van a estar aportando un mayor contenido de calorías. Esta, si es que lo comparamos con, por ejemplo, cortes como el lomo vetado, la pulpa de cerdo, el guachalomo y el lomo liso. Generalmente nosotros tendemos a pensar de que los cortes de cerdo en general son muy grasos, pero la pulpa de cerdo es un muy buen corte y bastante magro. Por lo tanto, igual podría ser una muy buena técnica, o sea, muy buen corte para poder estar consumiendo dentro de nuestro plato, dentro de nuestro asado, y así no estar excediendo en cuanto al aporte de calorías principalmente. Por lo tanto, hay que tener bastante ojo con el corte que vayamos a seleccionar, pero también la porción que vamos a consumir. Recuerden bien que hay una educación que se puede hacer a través de la población chilena en general, que es lo ideal, la porción que vamos a estar consumiendo de carne, que sea del tamaño de la palma de la mano sin contar los dedos. Por lo tanto, no exceder en grandes cantidades esta porción, porque sí se ha visto que las grasas saturadas principalmente generan una resistencia a la absorción de la glucosa, por lo tanto igual hay que tener un poquito de rigurosidad al consumo de este nutriente. Ahora, yéndonos a la parte ya un poquito más de postre, el mote con huesillo, que también es una de las preparaciones más típicas que tenemos dentro de las fiestas patrias en sí. Lo que queríamos mostrar dentro del Facebook Live es la diferencia que hay el mote con huesillo con azúcar y sin azúcar. Por lo tanto, vamos a ver en la primera imagen el mote con huesillo con azúcar, que nos va a estar aportando 286 calorías y 65 gramos de carbohidrato. Esto principalmente va a estar influenciado y el aporte de carbohidratos va a tener un mayor aporte si es que nosotros vamos a estar consumiendo mayor cantidad de mote. Por lo tanto, acá también debemos recordar que el mote es un cereal, por lo tanto puede ser la misma educación que trabajamos con la medida en tazas y con la medida en dedo, para poder determinar así cuánto van a ser los gramos de carbohidrato que van a estar aportando ese alimento. En cuanto al huesillo, el huesillo también nos va a estar aportando carbohidratos. Esto va a estar alrededor entre 8 a 10 gramos que nos va a estar aportando un huesillo. Por lo tanto, ahí hay que tener el ojo para poder ir sumando en cuanto a la preparación final del mote con huesillo. Si es que los huesillos los compran, por ejemplo, en supermercados, ojalá revisen la información nutricional porque
hay algunas marcas que sí tienen un poquito más elevados los gramos de carbohidrato, por lo tanto ahí hay que tener un poquito más de ojo en cuanto a la porción que vamos a estar consumiendo finalmente. Ahora, si este mote con huesillo que lo preparamos con azúcar, lo comparamos con el mote con huesillo sin azúcar, nos va a estar entregando 170 calorías y 35 gramos de carbohidrato. Si nosotros lo comparamos con el que tenía azúcar, tenemos una reducción en las calorías de un 60% y en los carbohidratos un 55%. Y esto principalmente por este aporte de endulzante, o sea, de azúcar que lo vamos a estar intercambiando por endulzantes. Si dentro del supermercado en sí tenemos una amplia gama de edulcorantes o endulzantes, hay algunos que se trabajan bastante bien con temperaturas altas y no pierden este sabor dulzor que finalmente es lo que queremos lograr con el azúcar. Pero hay otras que si lo sometemos a calor ya no tiene el mismo sabor dulcecito, por lo tanto es lo más indicado sería que luego de estar preparando este mote con huesillo, una vez preparado, ya hervido los huesillos, podríamos estar incorporando las gotas de endulzante o el polvo de endulzante, que finalmente va a ser como ustedes lo quieran, como sea la composición del endulzante en sí. Y eso va a ser finalmente a gusto. No hay algo estandarizado de cuánto debiese ser, si es que es una cucharadita de endulzante o no, que finalmente va a ser a gusto. Recuerden que hay diferentes tipos de endulzante y todos aportan un poder dulzor diferente, por lo tanto no es algo que se pueda estandarizar. Lo ideal acá es estarlo preparando en la casa porque así vamos a poder saber realmente cuál va a ser el aporte en cuanto a los gramos de carbohidrato. Principalmente les va a ser mucho más fácil a ustedes saber cuánto va a ser el aporte final. Y finalmente es algo mucho más saludable y que va a estar con una restricción calórica y también de carbohidratos. En cuanto a los bebestibles, que es también una de cómo celebrar el 18 más común, en cuanto al vino, un vaso de 120 cc me va a estar aportando 100 calorías y 4 gramos. Si lo comparamos con todo lo que hemos revisado, 4 gramos es bastante poco, por lo tanto podríamos dejarlo incluso en cero. En la cerveza, aproximadamente 350 cc nos va a estar aportando 180 calorías y 26 gramos de carbohidrato. El terremoto, 271 calorías y 27 gramos, también va a depender bastante del tamaño que vamos a estar consumiendo de terremoto. Sin embargo, lo que tenemos que tener en consideración con las bebidas alcohólicas es que esto podrían provocar eventos de hipoglicemia, por lo tanto, y principalmente si es que se toma en altas cantidades, por lo tanto es bastante importante que ustedes lo consulten con su equipo de salud, con su médico, con su nutricionista, con su enfermera, si es que pueden consumirlo y si es que les dicen que sí, cuánto es la cantidad y en qué momento del día yo puedo consumirlo, porque principalmente no debiese estar consumiéndose con el estómago vacío, ¿ya? Y esto porque el hígado va a generar o va a estar más enfocado en procesar el alcohol que estar procesando las diferentes comidas, por lo tanto podría generar de manera más tardía unos eventos de hipoglicemia. Por lo tanto, dentro de las preparaciones más importantes, o sea, lo que más comúnmente nosotros consumimos en el 18, podemos decir como consejos finales, es buscar alternativas mucho más saludables. Por ejemplo, un aperitivo que ya no sea la sopaipilla, una alta cantidad de sopaipilla o una empanada, podríamos estarlo intercambiando por un anticucho, ya sea un anticucho completamente de carne o ojalá que sea más surtida y que tenga algunas verduras, o finalmente también pueden ser de verduras, que eso es lo que más comúnmente se está utilizando. Las verduras asadas son bastante ricas y mucho más nutritivas que estarlas friendo, por lo tanto es una muy buena alternativa de estarlo ocupando durante estas fiestas.
tenemos bastantes días de celebración, por lo tanto, igual es importante estarlo distribuyendo. Ojalá planificarlo en familia, organizar actividades, por ejemplo, el mismo estar preparando las empanadas en familia o los motes con huesillo, que sea algo más saludable. Y finalmente el 18 es una fiesta muy familiar. Por lo tanto, aprovechemos de eso, aprovechemos de hacer actividad física, salir a caminar. Esperemos que los días estén bonitos para que puedan hacerlo. Y así vamos a estar disminuyendo las consecuencias de que pueda haber un alza de glicemia por estas preparaciones típicas que son bastante ricas en carbohidratos, y que es lo que vimos a lo largo de este Facebook Live. No olvidar que se deben mantener los horarios. Lo más probable es que sí nos vayamos a retrasar porque son eventos que no son como días de semana, pero si es que nos vamos a retrasar bastante en los horarios de comida, lo ideal igual es tener algunos aperitivos o algunas colaciones que puedan ayudar a mantener nuestra glicemia y no generar algún evento de bajada de azúcar. Ahora vamos a las preguntas, si es que las hayan generado durante este streaming. Por ejemplo, mi plato generalmente es un trozo de carne con harta ensalada. ¿Está bien? Normalmente podría decir que no, porque lo que nos está faltando es el carbohidrato. Recuerden que las carnes no nos va a estar aportando carbohidrato, por lo tanto, y las verduras en general tampoco nos vamos a estar entregando altas cantidades de carbohidratos. Yo sé que hay algunas, por ejemplo, la ensalada a la chilena, que es bastante común que lo estemos consumiendo. Si es que es un tomate muy grande y solamente nuestro plato se va a basar en ensalada a la chilena, nosotros podríamos contabilizar más o menos entre 5 a 8 gramos de carbohidratos. Si es que va a ser una ensalada variada, no deberíamos aportar estos gramos de carbohidratos, porque es muy poquita la cantidad y vamos a dejar finalmente en cero para que sea mucho más fácil de contabilizar. Por lo tanto, ahí es donde nos faltan los gramos de carbohidratos, que ahí podría ser la ensalada de papa, la ensalada de choclo como lo vimos, o el arroz o la papa cocida. Ya va a depender mucho de cómo ha sido su distribución en cuanto a los gramos de carbohidratos y cómo les fue planificado por su equipo de salud. Pero si ustedes consumieron, por ejemplo, una empanada antes, sí podría ser una buena alternativa como plato de fondo tener este plato de carne con ensalada. La idea es ir variando y ya que tenemos este conocimiento de cuánto va a ser el aporte en gramos de carbohidratos, poder estar distribuyendo por tiempos de comida. Otra pregunta, a mi familia le gusta comer la ensalada a la chilena, ¿cuánto aporta? Bueno, en realidad eso ya lo habíamos conversado en la pregunta anterior, pero la ensalada chilena, nuevamente lo repito, si es que va a ser un tomate muy grande o si realmente va a ser solamente de ensalada a la chilena lo que vamos a estar consumiendo, podríamos estar aportando entre 5 a 8 gramos de carbohidratos. Si no, si es un poco, lo vamos a contabilizar como cero. Las sopaipillas las preparamos con zapallo. ¿El zapallo lo contabilizo o no? Bueno, esto es una pregunta que es bastante común. En general, la preparación de las sopaipillas, el zapallo no es un ingrediente tan importante, tan relevante, porque siempre es muy poca la cantidad, por lo tanto no lo vamos a contabilizar. Lo que sí vamos a contabilizar va a ser la harina con la que vamos a estar preparando el ingrediente principal de la sopaipilla. Hola, entre una empanada de queso y una de pino, ¿cuál es más recomendable? Bueno, si es que lo vemos desde el punto de vista pensando y asumiendo de que la empanada de pino va a ser frita, en cuanto a las calorías, es preferible estar consumiendo la empanada de pino para que así podamos estar disminuyendo este aporte calórico. Pero también va a depender bastante de la distribución que se tenga a lo largo del día principalmente en el tiempo de comida. Por lo tanto, podría ser
Voy a ser muy variado la respuesta que te podría dar, pero principalmente lo que voy a recomendar yo va a ser la empanada de pino, principalmente porque va a ser al horno, ¿ya? Y alejarnos un poquito de estas grasas saturadas y el exceso de fritura. Hola, ¿cuántos carbohidratos tiene el terremoto? Bueno, esto va a variar, principalmente en cuanto a la porción que se va a consumir de terremoto, en cuanto a los cc, de cuánto va a ser el aporte del helado, qué tipo de helado va a ser, pero aproximadamente van a ser 30 gramos de carbohidrato. ¿Qué empanada tiene más carbohidrato? ¿La de horno o la frita? Bueno, la empanada ya vimos que el aporte de carbohidrato en sí lo va a generar la harina, por lo tanto eso va a depender del grosor que se tenga y principalmente la diferencia que vamos a ver, si es que es de horno o frita, va a haber una diferencia en cuanto a las calorías, porque ahí porque vamos a tener un aporte mayor en cuanto a las grasas. Luis pregunta, ¿cuánto tomate puedo consumir por plato? En realidad esto es bastante variable, va a depender mucho de la distribución que se tenga en cuanto al horario de alimentación. Recuerden que el conteo de carbohidratos es la manera para poder establecer cómo podríamos establecer por tiempo de comida qué me va a estar aportando diferente alimento. Por ejemplo, si el equipo de salud se le determina que a horario de almuerzo yo debo consumir 60 gramos de carbohidrato, el tomate va a estar aportando 5, si es que es el tomate grande, por lo tanto el resto, que sería 55, podría distribuirlo en otros grupos de alimentos. Por eso es bastante variable. Si es que vas a comer 2 tomates, nos va a estar aportando aproximadamente 10 gramos de carbohidrato y se va a estar reduciendo entonces al aporte de cereal que vayamos a estar seleccionando. Entonces eso va a depender mucho de ti y cuánto va a ser tu manejo en cuanto al conteo de carbohidratos. Katy nos pregunta, ¿qué edulcorante es mejor? La verdad es que yo les había mencionado que hay edulcorantes que sí se puede trabajar sometiéndolo a altas temperaturas. Principalmente la stevia y la tagatosa son como muy buenos endulzantes para poder hervir, por ejemplo, los huesillos, porque generalmente es como lo más utilizado que al momento de preparar el mote con huesillo. Al momento de hervir los huesillos es donde se le colocan el azúcar para que quede mucho más dulce. Hay endulzantes que, como la tagatosa y la stevia, que tienen el mismo poder dulzor y queda bastante similar al azúcar en sí. Sin embargo, todos los tipos de edulcorantes que hay en el mercado pueden servir una vez ya preparado el mote con huesillo, se puede adicionar para que quede con el mismo poder dulzor del azúcar. Y Luis pregunta, ¿se recomienda el endulzante de agave? La verdad es que eso lo que yo he visto en el mercado hasta el momento, el agave no está al 100%, generalmente tiene un poco de fructosa porque todavía no está 100% el agave como edulcorante. Por lo tanto, hay que revisar dentro de los mismos ingredientes, si es que está este endulzante de agave, dentro de los ingredientes si es que tiene fructosa o no, porque hasta el momento yo lo que he visto es que sí lo posee. ¿Ya? Así que ahí hay que chequear un poquito y revisar la información nutricional y además de la información nutricional, que lo más probable es que sea muy bajo porque el contenido de edulcorante que vamos a utilizar es bastante poco, sí debemos ver dentro de los ingredientes cuánto es el aporte que me va a estar entregando dentro de ese edulcorante en sí. Bueno, no hay más preguntas que estén en vivo. Sin embargo, los dejamos invitados para que todas las preguntas que ustedes quieran hacernos lo puedan hacer a través de los comentarios y se lo vamos a estar respondiendo a medida del día. Y le damos principalmente muchas gracias por estar con nosotros en nuestro último Facebook Live del año. Muchas gracias por permanecer en línea.
Y sigan, estén atentos a nuestra página web, a las diferentes redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook y vamos a estar bastante atentos a todos los comentarios que nos hagan. Muchas gracias y buenas tardes.